Hola a todos. Hoy es miércoles, 26 de noviembre de 2025, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Laith Marouf, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta, y puedes seguir a Laith y apoyar su trabajo visitando freepalestine.video. Empecemos con lo que ha ocurrido en Líbano, el asesinato, el martirio del comandante Haytham Ali al-Tabatabai. Hemos sabido que el jeque Naem Qasim va a hablar sobre ello el viernes. ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Cuál es el resultado de lo que ha sucedido en Líbano en cuanto a la posición de Hezbollah y la posición del gobierno? Sí, quiero decir, obviamente el asesinato de Sayyid Haytham al-Tabatabai fue una gran pérdida para Hezbollah. Este hombre había estado involucrado en el ala armada de Hezbollah durante décadas, desde sus inicios, y estuvo a cargo de toda la batalla durante la Guerra de 66 días en 2023-2024, lo que se conoce como la Batalla de Ulil Bas. Logró básicamente derrotar a los sionistas y estos no pudieron entrar en Líbano hasta el alto el fuego. Así que es una gran pérdida, pero acababa de ser nombrado jefe del Estado Mayor del ala militar. Esto probablemente sea otra indicación de que ha habido alguna brecha de seguridad dentro de los círculos centrales de Hezbollah. Esto no es solo una cuestión de inteligencia obtenida por vía aérea o a través de las telecomunicaciones. Significa que hay alguien entregando información. Y creo que Hezbollah está intentando averiguar quién es. Otra cosa que debemos señalar sobre este asesinato es que ocurre apenas unos días antes de la llegada del Papa. El Papa de la Iglesia Católica va a visitar el Líbano. Será su primer viaje internacional desde que se convirtió en Papa. Está claro que los sionistas quieren arruinar la visita. Quizá el Papa tenga que cancelarla. Parte de clave pues es también cómo responderá Hezbollah. ¿Cuándo se vengarán? Lo más probable es que Hezbollah no quiera arruinar la visita del Papa, ni empezar a tomar represalias mientras él esté aquí. Así que está claro que esta visita del Papa, si finalmente llega a realizarse, va a dar más tiempo a los sionistas para averiguar cuál será la respuesta de Hezbollah antes de que ocurra. Otra cosa que debemos señalar sobre este asesinato es que fue el primer ataque contra el propio Beirut desde el alto el fuego. Así que hay muchas provocaciones a raíz de este ataque, y Hezbollah se encuentra ahora en una posición en la que tiene que responder. De lo contrario, todo será válido para los sionistas. ¿Qué pasa con el gobierno del Líbano? ¿Qué están diciendo al respecto? Sí, el presidente y el ejército condenaron este ataque. Lo calificaron como una violación del alto el fuego, una violación del derecho internacional, un crimen de guerra. El primer ministro ha guardado silencio. Esperamos que Nawaf Salam se mantenga callado en estas situaciones. Es un completo títere de Occidente. Pero ya sabes, dado que tanto el presidente como el jefe del ejército lo condenaron, eso demuestra que hay cierto respaldo a Hezbollah. Si Hezbollah se venga, creo que todo el mundo lo va a entender. Por supuesto, hay peticiones del gobierno para que Hezbollah no responda, pero creo que no tendrán otra opción después de un año de este supuesto alto el fuego y del asesinato diario de civiles libaneses y la destrucción de la infraestructura civil. Y ahora, con este asesinato de al-Tabatabai, Hezbollah está acorralado. Tienen que responder, o van a parecer débiles en este punto. Esto es muy importante para ellos, para demostrarse a sí mismos. Y en cierto modo, los sionistas están deseando una guerra. Quieren esta guerra. Hezbollah la ha estado evitando. Pero parece que los sionistas quieren acelerar la posibilidad de un regreso a una confrontación total de milicias en el Líbano. Creo que también tiene que ver con el momento de lo que está ocurriendo en Venezuela.
Si Estados Unidos provoca una guerra con Venezuela ahora mismo, los sionistas no podrán obtener apoyo militar de los estadounidenses si estalla una guerra con el Líbano. Así que quizá quieran que esta guerra empiece antes de que ocurra algo en Venezuela. Por eso creo que Hezbollah definitivamente esperará para tomar represalias, tanto por la visita del Papa León, como con la esperanza de que Estados Unidos inicie una guerra en Venezuela y esté demasiado ocupado para acudir en defensa de los sionistas. Laith, la pregunta ahora es, ¿cómo respondería Hezbollah a eso? La política de los asesinatos. Sabemos que hasta ahora Hezbollah no ha ido en esa dirección. ¿Crees que van a responder de la misma manera o lo harán de forma diferente? Porque ya sabes, recordamos el día en que enviaron un dron cerca de la casa de Netanyahu y golpeó la ventana de su vivienda. Saben dónde viven esas personas. Entonces, ¿cómo ves la respuesta? Sí, quiero decir, espero que respondan de la misma manera. Hay muchos generales sionistas que son fáciles de localizar, ellos y sus familias. Pero tenemos que pensar en esto. Una vez que Hezbollah comience la represalia, está claro que esto no se va a quedar en un ojo por ojo. Los israelíes iniciarán una guerra a gran escala. Desde el asesinato, todas las defensas aéreas en el norte de la Palestina ocupada están en el nivel más alto de alerta. El ejército israelí ha trasladado muchos vehículos blindados y tanques a la frontera norte. Así que Hezbollah tiene que calcular, primero, que la represalia alcance su objetivo y marque un tanto, pero también estar preparado para lo que venga después. Así que creo que Hezbollah estará preparada para una guerra a gran escala si y cuando decidan contraatacar. Y esto no puede suceder así como así. Tiene que haber una gran movilización en las fronteras, con los sistemas de misiles y los sistemas de drones. Todos tienen que estar listos, esperando que haya una enorme destrucción en el Líbano, y también tiene que haber una gran destrucción de la infraestructura israelí. Todas estas cosas deben prepararse antes de desencadenar la represalia. Por lo tanto, en mi opinión, no habrá represalia por parte de Hezbollah durante al menos las próximas 2 semanas, al menos hasta que el Papa León abandone el Líbano, si es que llega a venir después de que estas amenazas estén en el aire. ¿Ves la posibilidad de, ya sabes, una confrontación sobre el terreno en la parte sur del Líbano? Sí, ya sabes, después de esto, en el próximo mes o más adelante. ¿Es eso posible? ¿O la política de Hezbollah sigue siendo, ya sabes, responder a lo que hace Israel en cuanto al asesinato de sus comandantes, pero sin ir más allá? Creo que los sionistas, mira, si Hezbollah no responde, lo tomarán como una muestra de debilidad. Quieren escalar. Ese es el problema, en mi opinión. Exactamente. Los sionistas quieren la escalada. Incluso si Hezbollah no responde en las próximas semanas, los sionistas pueden afirmar, oh, teníamos información de que se avecinaba una represalia, así que hicimos un ataque preventivo y ahora estamos invadiendo. Así que, haga lo que haga Hezbollah, los sionistas encontrarán una excusa para provocar una guerra mayor. Por lo tanto, Hezbollah tiene que estar claramente preparado, incluso antes de planear su represalia, para una escalada total y la posibilidad de una invasión. Los sionistas tienen algunas cosas que creo jugarán en su contra en cualquier intento de invadir, digamos, el Líbano desde el sur. En primer lugar, realmente no saben qué tiene Hezbollah en términos de infraestructura en el sur. Saben que, digamos, destruyeron parte del armamento que hay allí, pero claramente no han descubierto los túneles ni nada por el estilo. Además, si invaden el sur, esas aldeas están vacías, están destruidas. Así que todo lo que Hezbollah tiene que hacer es bombardear masivamente a las fuerzas invasoras.
Ni siquiera tiene que preocuparse por apuntar a lugares específicos, de modo que no se dañe a ningún civil ni nada parecido. Es como si las fuerzas invasoras avanzaran por un campo abierto, sin árboles, sin edificios detrás de los cuales esconderse, nada. Así que es un plan muy peligroso intentar invadir el sur del Líbano, incluso si Hezbolá no está presente allí. ¿De acuerdo? Sí. Lo otro es que el ejército libanés ha trasladado muchas de sus fuerzas al sur del Líbano desde que entró en vigor el alto el fuego. Y sí, el ejército libanés no ha hecho nada para defender el Líbano desde entonces. Pero si los soldados libaneses se encuentran bajo fuego o rodeados, van a reaccionar. Así que si los sionistas invaden, eso hará que el ejército libanés entre en combate, lo quieran o no. Así que creo que lo lógico que ocurrirá es que los sionistas no se atreverán a invadir desde el sur. Pueden invadir desde el centro o desde las fronteras orientales con Siria, al norte del monte Hermón, donde están ocupando partes de Siria, e intentar avanzar directamente hacia el valle de la Bekaa. De nuevo, este es un plan peligroso, pero tiene más posibilidades de causar menos bajas para los israelíes si lo llevan a cabo. Y por último, observamos el gobierno de HTS en Siria. Durante el mes de mayo, fue enfrentamiento en Homs y Hama. Enormes partes del país fuera de su control. Hoy hubo una gran explosión en Idlib, en uno de los depósitos de municiones de HTS. Así que los sionistas tampoco pueden confiar en HTS para que haga algo que los ayude en una guerra contra Hezbolá. Los sionistas se encuentran solos. Por un lado, Estados Unidos está ocupado en Venezuela. Por otro, todos sus vasallos locales no son lo suficientemente fuertes como para ayudarlos. Y en una guerra directa con Hezbolá, esta vez Hezbolá sin duda maximizará la destrucción y los ataques que lleve a cabo contra los sionistas. No habrá límites ni contención en la forma en que Hezbolá responda, porque es una situación de vida o muerte para el Hizb, y no permitirá encontrarse en la situación en la que se encuentra la resistencia en Gaza. ¿Siguen existiendo comunicaciones entre Occidente, básicamente entre Estados Unidos y el gobierno del Líbano, sobre el desarme de Hezbolá, o eso ya se ha perdido debido al comportamiento del gobierno israelí? Sí, mira, la semana pasada el jefe del Estado Mayor del Ejército libanés, el general Haikal, tenía previsto estar en Estados Unidos reuniéndose con sus homólogos del gobierno estadounidense, pero el gobierno estadounidense canceló su visita anteayer. Esto se debe a que los sionistas y los estadounidenses están enfadados con el ejército libanés por negarse a matar a sus propios ciudadanos para satisfacerlos. Así que en este momento no hay comunicación entre los estadounidenses y el gobierno libanés, excepto con el primer ministro Nawaf Salam, que es un completo títere y colaborador, pero no tiene poder en el país. No representa a ningún partido político, no pertenece a ningún movimiento político, no tiene milicias detrás de él, y no controla ni al ejército ni al parlamento. Así que no es más que un perro ladrador al servicio de los estadounidenses. Es el único con quien la embajada estadounidense se está comunicando en este momento, y no puede ofrecer nada de lo que los estadounidenses quieren. Creo que está claro que, con la cancelación de la visita del general Haikal a Estados Unidos, el propio ejército libanés se convertirá en objetivo de los estadounidenses e israelíes en una guerra a gran escala. Creo que el ejército libanés en este momento se está preparando para eso, para ser uno de los principales objetivos, porque el ejército libanés es el pegamento que mantiene unido al Estado libanés. Y si no está dispuesto a hacer lo que los estadounidenses quieren, los estadounidenses preferirían hacer colapsar al ejército libanés y abrir la puerta a una guerra civil
en la que las milicias puedan atacar a Hezbollah. Creo que el liderazgo del ejército lo sabe, el presidente lo sabe, Hezbollah lo sabe, y por eso creo que Hezbollah también se coordinará con el ejército en cualquier represalia que inicie. Laith Nawaf Salam, el primer ministro del Líbano, ¿vivía en el Líbano antes de convertirse en primer ministro? ¿O solo estaba visitando el país antes? ¿Cómo? Porque mucha gente se preguntaría, si no está vinculado a ninguno de los partidos políticos del Líbano, ¿cómo llegó a ser primer ministro? ¿Y quién lo apoyaba? Sí, vivió en Francia durante más de 2 décadas. Puede que haya visitado el Líbano en vacaciones o algo por el estilo, pero hasta donde yo sé, ha estado en Francia y ya sabes, en La Haya, en los Países Bajos, durante más de 2 décadas, ejerciendo como juez en la Corte Internacional de Justicia y finalmente como juez principal del CIJOCA. Llegó de la mano de las embajadas estadounidense y saudí que exigieron que fuera nombrado primer ministro suní. Y como los saudíes cortaron toda la financiación al Partido del Futuro, el partido de la familia Hariri, el mayor partido suní del Líbano, y no han permitido que ningún miembro de la dinastía Hariri reaparezca en la escena política, en realidad no hay liderazgo para los suníes en el Líbano. Por eso los saudíes pueden afirmar que ellos elegirán al representante suní. Y eso fue lo que hicieron, impulsaron a Nawaf Salam para que el Parlamento votara por él como la única opción para representar a los suníes. Y por eso está ahí. Básicamente es el hombre de la embajada saudí estadounidense. Mencionaste la situación en Siria. Sabemos que el gobierno está atacando las protestas, diciendo que esas personas están vinculadas con el gobierno de Assad, que salen a desestabilizar el país. Pero si vamos más allá de eso, ¿qué está ocurriendo realmente sobre el terreno en Siria? ¿Cuál es el principal problema allí? ¿Cuál es la cuestión fundamental? Sí, como antes de que comenzaran estas manifestaciones en la costa, desde hace semanas ha habido ataques contra los barrios alawíes y chiíes en Homs, Hama y Damasco. Hemos visto videos de milicias de HTS entrando en esos barrios, matando a gente al azar, sacando a mujeres y secuestrándolas. En el barrio alawí de Damasco están construyendo un muro del apartheid a su alrededor, así que se va a convertir en un gueto. Así que, ya sabes, ha habido una matanza constante. Cada día están matando a chicos y hombres alawíes, chiíes, cristianos y drusos en las calles de Siria. Parece algo aleatorio, pero cuando lo miras más de cerca, ves que es una situación sistémica. Lo mismo ocurre con el secuestro de chicas jóvenes y mujeres. Está ocurriendo a diario. La mayoría de las familias ahora tienen miedo de enviar a sus hijas a la escuela o a la universidad porque no saben si las secuestrarán allí o lo que pueda pasar. Y al mundo entero no le importa. Nadie está acudiendo en defensa o ayuda de estos sirios. Porque nos han repetido democracia, democracia, y que por eso Assad tiene que irse. Ya sabes, se supone que la gente se manifestó pacíficamente y Assad los mató. Por lo tanto, Estados Unidos puede bombardear el país sin piedad. Pues bien, ahora tenemos lo mismo. Manifestaciones no violentas que están siendo atacadas con munición real, asesinada en Twila, cinco libros es desas, en Irias Michisunes, en la costa. Estas fuerzas de seguridad de HTS están entrando y matando a la gente al azar con ametralladoras. Así que todo lo que supuestamente dijimos que estaba mal con Assad, lo está haciendo HTS, y a nadie le importa. La exigencia de la gente de la costa es detener el genocidio. Ni siquiera piden representación democrática. Saben que es imposible tener representación democrática bajo el control de escuadrones de la muerte islamistas y wahabíes, pero al menos quieren que cesen los asesinatos y el saqueo de tierras y recursos. Aldeas enteras están siendo limpiadas étnicamente.
Extensiones enteras de tierras agrícolas están siendo confiscadas y entregadas a combatientes turcomanos, chechenos y uigures, a quienes de algún modo se les está concediendo la ciudadanía siria. Así que hay una necesidad real de que estas personas, de que el asesinato de sus familias se detenga, y no parece que vaya a detenerse. Laith, el otro punto es la influencia del gobierno en Turquía. ¿Crees que de alguna manera están intentando gestionar la situación, ayudando a HTS, a estas personas en el poder? ¿O están intentando encontrar algún tipo de equilibrio entre la sociedad y el gobierno, las personas que dirigen Siria en este momento? Si no, Turquía está dando vía libre al Golani y a HTS para hacer lo que quieran. Es como si el Estado turco se estuviera vengando del pueblo sirio. Primero, por atreverse a oponerse a los planes de Turquía en el país, pero también remontándose a la oposición al asedio otomano de la costa siria y al hambre del pueblo a finales del siglo XIX, o ya sabes, al liderazgo de la revuelta árabe y todo eso. Así que, en realidad, es una venganza. Y están intentando una transferencia de población. Sabes, la votación en el Consejo de Seguridad sobre Gaza nos mostró que hemos vuelto a la era anterior, incluso a la Primera Guerra Mundial. Ni siquiera hablo de la Segunda Guerra Mundial, sino de antes de la Primera, cuando el genocidio masivo, la limpieza étnica masiva y los traslados masivos de población eran la norma. Turquía está intentando cambiar la composición demográfica de Siria y de sus regiones de una manera que perdure para siempre. Ya sea mediante el traslado y la limpieza étnica del pueblo kurdo de distintas regiones, o de los alawitas, chiíes y cristianos de las montañas y la costa de Siria, esas comunidades han sido un problema para Turquía desde hace mucho tiempo. Estas son todas las poblaciones que Turquía quiere eliminar de sus fronteras y de sus tierras históricas para hacer que Siria sea más fácil de gobernar y moldear según los deseos de Turquía, Estados Unidos e Israel. Hasta ahora, las poblaciones alawíes y chiíes de la costa se niegan a marcharse. Muchos de los alawíes y chiíes de los pueblos alejados de la costa han huido hacia la costa o hacia Líbano, pero los que ya están allí se niegan a irse. En cierto modo, no tienen a dónde ir, pero tampoco quieren marcharse, porque saben que si lo hacen, no podrán regresar. Y eso supondría un cambio enorme en la composición de Siria. Eso es lo que quieren los israelíes, los estadounidenses y los turcos. Mirando la visita del príncipe heredero de Arabia Saudí a Estados Unidos, parece, según las noticias que recibimos, que Donald Trump intentó ejercer mucha presión sobre él para que normalizara las relaciones entre Arabia Saudí e Israel. Pero parece que, después de todo, MBS dijo que el pueblo saudí está totalmente en contra de Israel por lo que está ocurriendo en Palestina. Y sin abordar la cuestión palestina, dijo que no va a poder normalizar las relaciones. ¿Cómo viste la visita de MBS a Estados Unidos? ¿Crees que, dado que Arabia Saudí es un actor clave en la postura política de los estados árabes de la región del Golfo Pérsico, van a normalizar las relaciones? ¿O van a mantenerse en la misma posición, queriendo un Estado palestino y negándose a cambiar su postura? Sí, quiero decir, mira, la familia Saud y la secta Wahhabí han estado colaborando con los sionistas desde la década de 1930, si no antes. Tenemos correspondencia entre los primeros sionistas y la familia Saud archivada para que la gente la lea. Así que, en realidad, la familia Saud ha estado normalizada con los sionistas desde el principio y ha trabajado en contra de la liberación árabe y palestina desde el primer día. Siempre han sido aliados. Hay comercio, hay tecnología de vigilancia, hay de todo eso.
Así que ya sabes, cualquier normalización entre los saudíes y los sionistas sería solo simbólica, porque ya está ocurriendo. Would be just symbolic because it's already happening. It's about what are they doing outright in the open 100%. Se trata de lo que están haciendo abiertamente, a plena vista, al 100%. De eso se trata. Y si observamos las encuestas de los pueblos árabes y musulmanes de todo el mundo, incluso en el propio reino saudí, el 98% de los ciudadanos está en contra de la normalización y a favor de la liberación de Palestina. Así que ya sabes, creo que la familia Saud, la única razón por la que no quiere hacerlo públicamente, es porque Irán aún no ha sido derrotado. E Irán, como república islámica, está proyectando al resto del mundo musulmán lo que considera el verdadero Islam, un Islam justo que apoya a los oprimidos y se opone a las dictaduras y demás. Dictatorships and so forth. And as long as Iran exists and is Mientras Irán exista y siga difundiendo esta postura entre las poblaciones musulmanas de todo el mundo, Arabia Saudí no podrá colaborar abiertamente. Colaborará de forma encubierta porque es la anfitriona de la Meca y Medina y afirma representar a los musulmanes y así sucesivamente. Por eso creo que el grado en que la dictadura saudí será abierta respecto a su colaboración con los sionistas depende de cuánto resista Irán esa colaboración. Por eso los saudíes querían que Estados Unidos e Israel destruyeran a Irán, para poder salir y decir, como representantes de los musulmanes, estamos bien con la colonia sionista aquí. Y no tendrían miedo de que otro polo del Islam predicara la resistencia, ¿entiendes? Igual que lo que acabamos de ver ahora con los estados árabes, votando a favor de la recolonización de Palestina. Eso no habría ocurrido si Siria no hubiera caído en diciembre de 2024. Esperaron. Querían hacerlo desde el primer día, pero no pudieron. Mientras Siria estuviera allí, para plantarse en el Consejo de Seguridad y decir que no, y para proyectar un pensamiento y un respeto propio de liberación árabe, el resto de los estados árabes no habrían podido hacer lo que están haciendo. Así que la única razón por la que los saudíes no están haciendo esto públicamente ahora mismo es por la existencia de Irán. Laith, mencionaste a los chiíes, los suníes y a los musulmanes en Siria, y a toda la comunidad musulmana en el mundo. ¿Crees que el caso de Palestina ha logrado de alguna manera unir a la gente en todas partes, tanto suníes como chiíes? Porque en mi opinión, esta división entre suníes y chiíes fue una estrategia de Occidente para separar a la gente desde dentro. Entonces, ahora mismo, ¿cómo ves el impacto de Palestina y lo que ha ocurrido allí en el pueblo musulmán? Creo que esta guerra ha ayudado, ya sabes, a desmitificar esa idea de que los chiíes y los suníes se odian entre sí y demás. Hemos visto que todos los suníes vieron cómo las poblaciones chiíes de Líbano, Yemen, Irán e Irak se sacrificaron para apoyar a la Gaza suní. Así que, en cierto modo, esta guerra ha contrarrestado, ya sabes, 80 años de intentos de crear una brecha irreconciliable entre chiíes y suníes. Y al igual que con la caída de Siria, cuando los medios de los países del Golfo afirmaban que Assad estaba matando a los suníes y demás, la caída de Siria ha puesto fin a ese debate. Ahora todo el pueblo musulmán puede ver que los estados suníes no representan, en primer lugar, a los propios suníes que viven en esos estados, y que esos estados suníes han vendido Palestina. De acuerdo, así que tenemos eso. Ahora tenemos un reconocimiento, al menos mentalmente, dentro de las poblaciones suníes del mundo musulmán, de que los chiíes defendieron la libertad del Islam en su conjunto y la reputación del Islam, y que los musulmanes de Gaza, que son suníes, acudieron en su defensa. La otra parte de esto es, como sabemos, vemos a Estados Unidos actuando tan abiertamente y a estos reinos colaborando tan abiertamente con la colonia sionista, ya sea suministrándole armas, haciendo cumplir el bloqueo, creando esa ruta comercial desde los Emiratos hasta la colonia sionista,
o utilizando todas las defensas aéreas del mundo árabe para intentar derribar los misiles de Irán, y así sucesivamente. Todas estas cosas revelaron mucho. Creo que la guerra en Gaza, el genocidio en Gaza, ha dejado muchas cosas al descubierto. Parte de ello son las dinámicas de poder que existen. ¿Quién es realmente un vasallo? ¿Quién es verdaderamente soberano? ¿Quién puede hablar? ¿Qué significa el derecho internacional? ¿Qué son las organizaciones internacionales? Todas estas cosas han quedado al descubierto por Gaza. Creo que la mayor parte de la humanidad ahora, no solo los suníes, está despierta. Todo el mundo tiene los ojos bien abiertos. Pueden verlo todo con claridad. Solo las personas que están delirando o que se odian a sí mismas siguen intentando mentirse sobre la realidad. En realidad, uno de los puntos que mencionaste, Laith, en cuanto al caso de Venezuela, creo que está totalmente relacionado con el comportamiento de los sionistas en Oriente Medio, con el comportamiento del gobierno de Netanyahu y su administración. Porque supimos justo ayer que uno de los cazas israelíes estaba utilizando el espacio aéreo iraquí para acercarse a la frontera iraní, repostado por aviones cisterna estadounidenses. Parece que, no sé, el caso de Venezuela no va a ser una guerra. Es algo que provocará algún tipo de caos. Como sabes, una vez que lleguen a ese punto, los israelíes, me refiero a Netanyahu y su gobierno, van a empezar, ya sabes, quizá a atacar a Irán y a Hezbollah al mismo tiempo. ¿Qué opinas de eso? ¿Y crees que eso les beneficiaría? ¿O se están preparando porque de algún modo sienten que si van en esa dirección, Estados Unidos intervendría, junto con el gobierno británico, Alemania y Francia? Ya sabes, como en el caso de Ucrania, parece que está en sus etapas finales. Parece que Europa no puede hacer nada respecto a la continuación del conflicto. ¿Cómo ves que estos dos conflictos afecten a lo que está ocurriendo en Oriente Medio? Sí, mira, un ataque a Venezuela sería trágico, obviamente, para la gente de allí. Pero en realidad sería la primera gran guerra que Occidente libra fuera del mundo árabe desde el colapso de la Unión Soviética. Así que, en cierto modo, parte del peso de la maquinaria imperialista se levantaría de nosotros. Y si Estados Unidos realmente entra en guerra con Venezuela, espero que Irán haya transferido gran parte de la tecnología y las armas que dio a Yemen, por ejemplo, a Venezuela, y creo que lo hizo. Veremos drones y misiles hipersónicos siendo lanzados por Venezuela, y espero que veamos portaaviones estadounidenses hundiéndose. Obviamente habrá muertes, y no deseamos eso al pueblo de Venezuela. Pero si esto ocurre, sería el momento ideal para que Irán vuelva a desencadenar una guerra con los sionistas. Estados Unidos no tiene la capacidad de librar múltiples guerras, y me refiero a guerras a gran escala, no solo a bombardeos aquí y allá. Los portaaviones están ocupados en el Caribe, no van a venir a defender a los sionistas aquí. Lo que vimos ayer con la simulación de ataque que realizaron los sionistas demuestra que Irak no es soberano. Irak no tiene control de su espacio aéreo. Tiene todas esas defensas antiaéreas que supuestamente los estadounidenses le dieron, pero ni siquiera puede derribar los aviones sionistas que sobrevuelan Irak. Eso es algo en lo que el pueblo iraquí y el gobierno iraquí deberían reflexionar. Ahora mismo hay elecciones en Irak, no de forma inmediata, pero la parte parlamentaria se está desarrollando, y también habrá elecciones para presidente y primer ministro próximamente. Y Nouri al-Maliki, que fue el primer ministro de Irak más favorable a la resistencia, está intentando volver al poder. Así que quizá gane. Hay una gran posibilidad de que lo haga, porque la gente está frustrada con estas violaciones diarias de la soberanía iraquí. Y ya sabes, esos aviones cisterna que despegan abiertamente de Qatar y luego violan el espacio aéreo iraquí para repostar a los aviones israelíes. Todo eso demuestra que,
Si vuelve a haber una guerra a gran escala con Irán, Irán tendrá que atacar las bases estadounidenses. A diferencia de la última vez, cuando intentó no hacerlo, aunque todo el mundo sabía que los aviones israelíes no podían llevar a cabo incursiones contra Irán sin el apoyo logístico directo de los AWACS que salían de Turquía y del Golfo, o de esos aviones cisterna. Pero lo evitó hasta el último minuto, como vimos, hasta que Estados Unidos participó directa y abiertamente en el ataque a Irán en esos últimos días con los bombarderos B-1 y demás. Y fue entonces cuando Irán respondió. En esta fase de la guerra, cuando y donde estalle como una guerra a gran escala con Irán, Irán tendrá como objetivo las bases estadounidenses. Y creo que por eso los sionistas están tan asustados. Aunque quieren la guerra en Venezuela, aún temen que esté ocurriendo ahora mismo. Quieren provocar guerras en la región aquí, en Asia Occidental, antes de la guerra en Venezuela. De lo contrario, podrían encontrarse en su punto más débil, incluso en términos de suministros y demás. Recordemos que el gobierno israelí quiere una guerra con Venezuela. La quieren porque ven al gobierno venezolano como uno de los obstáculos aquí en América Latina, ya que está totalmente en contra de lo que Israel está haciendo en Oriente Medio, contra los palestinos, en el Líbano, Hezbollah y Siria. Y no sé si eso les ayudaría, la verdad. No cambia nada aquí en América Latina, incluso si logran derrocar al gobierno en Venezuela, porque el tono ha cambiado por completo aquí. No se trata solo de Venezuela. Mira Colombia, Brasil, todos estos países, excepto, ya sabes, Argentina. Todos los gobiernos aquí en América Latina están apoyando al Estado palestino, a la causa palestina. Sí, y verás, quiero que seamos muy cuidadosos aquí y reconozcamos que lo que están haciendo ahora mismo, Colombia y Brasil, bajo Lula y Petro, es básicamente desempeñar el mismo papel que Egipto y Jordania durante el genocidio en Gaza. Fingir que son pro-palestinos, fingir que están en contra de esta guerra y de este genocidio, mientras en realidad colaboran con él. Y la única razón por la que Colombia bajo este presidente, o Brasil bajo este presidente, no apoyan abiertamente el sionismo o la guerra contra Venezuela es porque tienen miedo por la existencia de Venezuela. Pero si Venezuela es destruida, si Venezuela es ocupada como lo está Siria, entonces estos líderes en Colombia y Brasil serán descarados y apoyarán abiertamente la ocupación de Venezuela, como hicieron con la ocupación de Haití. Así que debemos tener cuidado con esto. Las palabras son baratas y pueden cambiar fácilmente. Brasil se opuso a la adhesión de Venezuela al BRICS. En realidad, si yo formara parte del liderazgo militar venezolano en este momento, no solo me preocuparía por una invasión marítima desde Brasil o desde las islas del Caribe justo frente a la costa de Venezuela. Me preocuparía por una invasión desde Brasil, una invasión desde Colombia. El ejército colombiano, en cada base, la mitad son tropas y generales estadounidenses. Ya sabes, hay que preocuparse por eso. Y estoy seguro de que los venezolanos están vigilando sus espaldas. Así que no doy mucho peso a las palabras que salen de Lula o Petro. Y eso fue decepcionante. En realidad, Lula no permitió que Venezuela formara parte de los BRICS. Eso fue enormemente decepcionante. Pero al fin y al cabo, no se trata solo de Lula o de Petro. Se trata de la sociedad aquí en Brasil. Se trata de la sociedad y del pueblo de Colombia. Creo que realmente no pueden ir en contra de la voluntad del pueblo, de la manera en que quieren ver la situación en el caso de Palestina. Quizás, mira, quizás. Pero de nuevo, fíjate en los liderazgos árabes. Cuando el 98% de la población dice, estamos en contra del sionismo, estamos a favor de la liberación de Palestina, a ellos no les importa. Simplemente matan a la gente, los encarcelan. Quiero decir, mira lo que está haciendo Brasil con gran parte de la clase trabajadora.
Vemos cada día esas guerras entre las fuerzas especiales de la policía brasileña que entran en las favelas y simplemente asesinan en masa, masacran a la gente. Lula llevó ante la justicia a quienes mataron a algunos de los políticos muy progresistas durante la era de Bolsonaro. No recuerdo su nombre. Estaba en São Paulo, en el ayuntamiento. La mataron en São Paulo cuando yo estaba allí, en Brasil. 2018 when I was there in Brazil. Anyways, she was assassinated. So we see De todos modos, ella fue asesinada. Así que vemos que Brasil sigue comprando productos de la colonia sionista. Es similar con Colombia, con todo el descanso y recreación de los soldados israelíes. Colombia es el principal destino de los soldados israelíes para su descanso y recreación en América Latina. Así que es fácil hablar, pero si no están dispuestos a defender a Venezuela, ¿por qué iba a pensar que estarían dispuestos a defender a Palestina? Quiero decir, si Venezuela es invadida, ¿crees que Brasil va a venir a ayudarla? No lo hará. Así que es una situación triste. Pero veo que la gente en América Latina tiene en realidad la responsabilidad ahora mismo de levantarse contra estos regímenes colaboracionistas por su propio bien. La gente de América Latina tiene más posibilidades de hacer algo que, digamos, la gente de Arabia Saudí, que ha sido violada, saqueada, encarcelada y ejecutada. Cada día hay como 20 o 30 personas decapitadas en ese reino saudí infernal. Las poblaciones de Brasil y Colombia lo tienen más fácil para rebelarse que, por ejemplo, las de Arabia Saudí o Egipto. En Egipto hay casi 200.000 presos políticos. Es una locura. A veces puedo entender por qué los pueblos árabes tienen tanto miedo de rebelarse, porque se les puso como ejemplo de lo que les ocurre a los árabes que intentan levantarse. Pero vamos, la gente de América Latina puede hacerlo mejor. Y amo a mis hermanos y hermanas extendidos en América Latina. Pero si no puedes defender a Venezuela, no creo que puedas defender a Palestina. Laith, mencionaste que quizá el Papa vaya al Líbano y que tú también podrías ir allí, a la Universidad de Beirut, si no me equivoco, como uno de los ponentes principales. Cuéntanos cuál es tu plan y cómo vas a abordar el caso de Palestina. ¿Vas a hablar sobre la situación en Líbano? ¿De qué planeas hablar si finalmente vas? Sí, por supuesto, el Papa viene. Así que como parte de su viaje, el Ministerio de Cultura del Vaticano está organizando eventos aquí. Uno de estos eventos es en la NDU, que es la Universidad Notre Dame. Es una universidad cristiana a las afueras de Beirut. Están organizando un evento sobre la impunidad contra los periodistas, el asesinato de periodistas. Así que es un evento sobre los derechos de los periodistas. Me invitaron a ser el ponente principal mañana. No lo publiqué en ningún sitio porque me preocupaba que la NDU y el Vaticano fueran atacados por sionistas en línea. Así que es un gran honor para mí hablar, y hablaré sobre la difícil situación de los periodistas en Líbano y en Palestina durante este genocidio, y sobre las soluciones. ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación de los periodistas aquí? Y viajaré a Italia justo después para filmar sobre la historia de la resistencia allí y la relación entre los sionistas y los fascistas italianos. Y por supuesto, cubriremos lo que está ocurriendo ahora mismo en Italia en apoyo a Palestina, incluido el paro nacional que tendrá lugar dentro de 2 días. Estaremos filmando allí. Y por cierto, es mi cumpleaños. Sí, exactamente. Feliz cumpleaños, así que me hago mayor. Hoy cumplo 48 años. Así que cualquiera que quiera desearme un feliz cumpleaños, por favor, done a FPTV, Free Palestine TV, para que podamos seguir ofreciendo este contenido. Espero que el contenido educativo que estamos produciendo por toda Europa motive a la gente, devuelva el conocimiento de cosas que se han olvidado e inspire a las personas a actuar, a liberarse y a ayudar a Palestina en este camino hacia la liberación. Happy birthday again, Laith. All the best.
Feliz cumpleaños de nuevo, Leith. Te deseo todo lo mejor y espero que hagas crecer tu movimiento, tu canal, tu misión periodística. No podemos hacer más que desearte lo mejor y apoyarte. Toda nuestra audiencia te apoyará. Free Palestine, entra ahí y apoya lo que estás haciendo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un gran placer. Thank you so much, Leith, for being with us today. Great Thank pleasure. you very much. Muchas gracias, Nima. Nos vemos la próxima semana. Inshallah. Nos vemos la próxima semana.